Es curioso cómo casi todo el mundo parece tener una opinión mm, bastante negativa sobre el Congreso, ¿no? Sí, es verdad. Esa sensación de frustración con las instituciones grandes, complejas, es muy común. Uno ve las noticias, lee cosas, y bueno, a menudo queda esa pregunta ahí flotando. ¿Qué es lo que realmente hace que una sociedad funcione? O sea, que a pesar de todo siga adelante. ¿Cuáles son esos pilares? Es la gran pregunta, sí. Y justamente el material que vamos a ver hoy, bueno, propone un marco para intentar responderla. Son fragmentos de un texto que describe algo que llama las reglas de la manada. ¿Las reglas de la manada? Sí, un conjunto de principios que el autor ve como vitales para, digamos, mantener la libertad y generar prosperidad. Suena interesante. Así que vamos a meternos a fondo con estas ideas, ¿no? Extraídas de un libro que usa una metáfora bastante potente, me parece. Contrasta a los leones, que serían los que construyen, los que producen, Ajá, con los carroñeros, que, según esta visión, buscarían como aprovecharse del sistema. exacto. Y la idea es desglosar esas reglas o principios tal como los presenta el texto. Son 4: mentes libres, mercados libres, virtud pública y el Estado de Derecho. Es una perspectiva muy específica, claro, sobre los cimientos de una sociedad que funciona, y hay que entenderla así. Y para tener un poco de contexto, vale la pena decir que el autor, bueno, expone estas ideas en medio de un debate público bastante activo. De hecho, en el material se menciona un testimonio que dio. Sí, ante un comité del Congreso. Exacto. Justamente sobre temas como libertad de expresión, regulación en Internet y esas cosas. Lo pone como ejemplo de cómo defiende estos principios en la arena pública. Así es, ese tono de defensa de ciertas ideas se nota en el material. Pero bueno, concentrémonos en la estructura de pensamiento que propone, en esas reglas clave. Dale, empecemos por la metáfora central, la que organiza todo. El texto habla de una tierra de leones, no de reyes, refiriéndose, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Como un sistema pensado para proteger a los que son, dice, agresivos y emprendedores. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Qué son estos leones y carroñeros en realidad? Bueno, desde la perspectiva del autor, los leones son esos individuos que crean valor, que innovan, que arman negocios, que toman riesgos productivos, pero siempre operando dentro de un marco de reglas que ya existen. Son los generadores, digamos. Entiendo. Y en contraposición, define a los carroñeros como esos actores que buscan beneficiarse sin aportar un valor similar. A menudo, dice, intentando distorsionar o evitar esas reglas, o directamente viviendo a costa de lo que producen los leones. El texto plantea que hay una tensión constante entre estos dos arquetipos. Queda claro. Y el sistema que se propone como ideal para que estos leones puedan, bueno, prosperar, es la meritocracia. A ver, profundicemos un poco en qué entiende el texto por meritocracia. La define como un sistema que busca o que aspira a recompensar el mérito individual, o sea, el esfuerzo, el talento, los logros concretos. Y lo contrasta muy directamente con otros modelos que el autor ve como basados en favoritismos, en conexiones, tribalismos o lo que él llama pseudo-justicia. Ujú. Argumenta que las meritocracias de verdad son las que celebran la libertad individual y la capacidad de cada uno para superarse. Suena bien en teoría, pero la realidad, bueno, siempre es más complicada. Claro, y el propio texto lo reconoce, ¿eh? Admite que una meritocracia pura, donde solo el mérito determina el resultado, es muy difícil, quizá imposible de poner en práctica, sin un marco sólido de reglas básicas que la sostengan, que le den legitimidad. No funciona en el vacío, digamos. Necesita una estructura que sea justa y aceptada por todos. Y ahí justamente es donde entran estas reglas de la manada. La primera que menciona es mentes libres. ¿Por qué empezar por ahí? ¿Qué tiene de tan fundamental la libertad de pensamiento, según esta visión? El argumento central es que sin libertad para pensar, para explorar ideas, para disentir, incluso para expresar cosas que no gustan, bueno, no hay progreso real, no hay innovación. Se apoya mucho en la idea del economista Hayek sobre el conocimiento disperso. Ah, sí, la idea de que nadie lo sabe todo. Exacto. Que la información útil para resolver problemas, para crear cosas nuevas, no está en una oficina central, sino que está distribuida entre millones de personas,
cada una con su experiencia, su perspectiva. La innovación entonces surge cuando dejas que esas mentes interactúen libremente, prueben cosas aunque vayan contra la corriente. Es interesante cómo conecta algo tan abstracto como la libertad de pensamiento con resultados tan prácticos. ¿El texto da ejemplos concretos de cómo funciona o se protege esto? Sí, busca ilustrarlo. Contrasta la rigidez de sistemas muy centralizados con la agilidad de otros más flexibles. Menciona, por ejemplo, la estructura de comando descentralizada que, según describe, usan las fuerzas de defensa de Israel. Ahí se fomenta la iniciativa local para adaptarse mejor a cada situación. Entiendo, más autonomía abajo. Claro. Y lo conecta también de forma directa con la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la expresión, y con la visión de Thomas Jefferson sobre la libertad religiosa como una base clave del pensamiento libre en América. Llama la atención eso, la conexión con la libertad religiosa como base para la libertad de pensamiento en general. Además, el texto subraya algo que considera súper importante: el papel de las llamadas instituciones intermedias. ¿Qué serían esas? Se refiere a la familia, las comunidades locales, las iglesias o templos, las asociaciones voluntarias de todo tipo. Las ve como espacios fundamentales donde se cultivan y protegen distintas formas de pensar y de vivir. Funcionan como un contrapeso, digamos, natural, frente a un poder estatal que, si crece demasiado, podría tender a uniformizar el pensamiento y la vida social. Entendido. O sea, mentes libres como motor de la innovación. Pasemos entonces a la segunda regla, mercados libres. El texto la presenta como el terreno donde esa innovación puede, florecer. Habla de argumentos morales y prácticos. ¿Cuál es la justificación moral que da? Desde el punto de vista moral, el argumento se basa en la idea de que los intercambios voluntarios en un mercado libre son, en principio, justos. ¿Por qué? Porque benefician a ambas partes, al menos según la percepción de cada uno. Permiten satisfacer necesidades mutuas y hacen posible que la gente cree riqueza con su trabajo, con su ingenio. Ajá. Y aquí invoca la filosofía de John Locke y su concepto de propiedad primada. La idea de que uno es dueño de su propio trabajo y que, al aplicarlo a recursos naturales, genera una propiedad legítima sobre el resultado de ese esfuerzo. Este derecho a poseer lo que uno crea o adquiere legítimamente se considera esencial. Y en términos prácticos, más allá de la moralidad, ¿qué beneficios destaca el texto? Argumenta que los mercados libres son el sistema más eficiente que conocemos para asignar recursos escasos. ¿Por qué? Porque esos recursos tienden a ir hacia donde los consumidores los valoran más. Fomentan una diversidad enorme de bienes y servicios, adaptándose a lo que cada uno prefiere. Y, algo fundamental, el sistema de precios funciona como una red gigantesca de información descentralizada. ¿Cómo así? Comunica constantemente datos sobre escasez, demanda, oportunidades. Permite que millones de personas coordinen sus acciones económicas de forma espontánea, sin que nadie les diga qué hacer. Esa idea del valor y los precios, choca con otras visiones económicas. ¿El texto se mete en esa discusión? Sí, le dedica una parte importante a contrastar esta visión con la teoría del valor-trabajo, que a menudo se asocia con Marx. Esa teoría dice que el valor de algo viene de la cantidad de trabajo que se necesitó para producirlo. Ok. Frente a eso, el texto defiende la teoría subjetiva del valor, más ligada a la Escuela Austriaca de Economía. ¿Y qué dice esa teoría subjetiva del valor? Sostiene que el valor no está, digamos, en el objeto en sí, ni depende objetivamente del trabajo que llevó a hacerlo. Reside más bien en la mente del consumidor, en la utilidad o satisfacción que esa persona espera obtener de ese bien o servicio en un momento y lugar concretos. El valor es, por lo tanto, subjetivo, personal y depende de las circunstancias. Ah, y supongo que aquí entra la famosa paradoja del agua y los diamantes, ¿no? El agua es vital, pero barata. Los diamantes, inútiles para vivir, pero carísimos. ¿Cómo lo explica esta teoría? Exactamente. Lo explica con el concepto de utilidad marginal. El valor que le damos a una unidad adicional de un bien no depende de su utilidad total, el agua es súper útil en total, sino de la utilidad que nos da esa unidad específica en el margen, o sea, la siguiente disponible. Claro. Como hay mucha agua,
La utilidad de un vaso más suele ser baja. Como los diamantes son escasos, la utilidad marginal de conseguir uno más es altísima, para quien lo quiere y puede pagarlo. Es la escasez relativa y la utilidad que uno percibe en el margen lo que determina el precio, no el trabajo que llevó incorporado. Queda muy claro. Y además de cómo se forman los precios y el valor, el texto también le da mucha importancia a la figura del emprendedor, ¿cierto? Definitivamente. Cita al economista Joseph Schumpeter y recalca que el verdadero motor del progreso económico no es solo gestionar bien lo que ya existe. Sino crear algo nuevo. Combina recursos de formas distintas, el que asume riesgos para meter productos o procesos disruptivos en el mercado. El beneficio que obtiene el empresario desde esta óptica no se ve como simple extracción de valor, sino como la recompensa legítima por crear valor nuevo y por bancarse, digamos, la incertidumbre que siempre trae la innovación. Y para ilustrar toda esta coordinación compleja que pasa en el mercado sin que nadie la dirija, usa un ejemplo muy conocido. Sí, menciona el famoso ensayo Yo lápiz de Leonard Reed. Es una ilustración supergráfica de la mano invisible de Adam Smith y del concepto de orden espontáneo. Describe muy bien cómo hacer algo tan simple como un lápiz requiere la cooperación voluntaria y coordinada, aunque nadie la planifique centralmente, de miles de personas en todo el mundo. Es increíble cuando uno lo piensa. Totalmente. Sacando grafito, talando árboles, fabricando la pintura, el metalito de la punta, la goma de borrar. Nadie individualmente sabe cómo hacer un lápiz completo, pero el sistema de precios y la búsqueda del interés propio guían esta red impresionante de colaboración global. El texto argumenta que esto solo es posible gracias a que existen mercados libres. Bien, entonces ya vimos la importancia de la libertad intelectual, mentes libres, y la libertad económica, mercados libres, según este marco. Pero el análisis no termina ahí. El texto dice que estas dos libertades, solas, no alcanzan, que se necesita un tercer pilar, la virtud pública. Este punto me intriga. ¿A qué se refiere? ¿No va un poco en contra de la idea del interés propio del mercado? Es una de las partes más interesantes. Bueno, más interesantes, sí. El argumento es que una sociedad basada solo en el cálculo individualista, en la competencia pura, no sería sostenible, ni siquiera deseable. Se necesita un tejido social fuerte, basado en la confianza, la honestidad, la cooperación voluntaria y un cierto sentido de responsabilidad hacia los demás. Entiendo. Y aquí, curiosamente, vuelve a citar a Adam Smith, pero no solo por la mano invisible de la riqueza de las naciones, sino también por su otra gran obra, la teoría de los sentimientos morales. Ah, claro. ¿Y qué idea rescata de ahí? La idea de la simpatía natural que, según Smith, tenemos los humanos. O sea, esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, de sentir algo parecido a lo que siente. Y también nuestro deseo, que él veía como innato, no solo de que nos aprecien, sino de ser dignos de esa apreciación, de actuar de forma honorable. El texto sugiere que incluso las interacciones comerciales, cuando son repetidas y honestas, pueden fomentar virtudes, como la confiabilidad, el cumplir la palabra, fortaleciendo eso que llamamos capital social. Entonces la virtud pública no es solo un tema de conciencia individual, sino que tiene una función social clave para que todo el sistema funcione. Exactamente. Se habla de benevolencia, de ayuda mutua, como elementos importantes, pero se subraya que deben ser, en lo posible, voluntarios y canalizados a través de la sociedad civil, no impuestos a la fuerza por el Estado. Y aquí es donde el texto vuelve a insistir en el rol crucial de las instituciones intermedias que ya mencionamos. La familia, las comunidades. Sí, la familia, las comunidades religiosas, las asociaciones civiles, los clubes, las organizaciones de caridad. ¿Y por qué insiste tanto en ellas en relación con la virtud? Porque las ve como las escuelas primarias de la virtud cívica. Son los lugares donde la gente aprende a cooperar, a confiar en otros fuera de su familia, a cumplir compromisos, a resolver conflictos pacíficamente, a ayudar a los que necesitan de forma voluntaria. Menciona la caridad privada como ejemplo central. Fomentan la cohesión social desde abajo. ¿Pone algún ejemplo concreto? Menciona a John D. Rockefeller. No solo como empresario exitoso, sino como alguien que, según esta visión, usó gran parte de su fortuna a través de fundaciones para impulsar causas de bien público, como la ciencia o la educación.
La crítica que subyace es a esa tendencia a pensar que el gobierno puede o debe reemplazar estas funciones vitales de fomentar la virtud y la solidaridad en la comunidad. Entendido. Esto nos lleva casi naturalmente a la cuarta y última regla que describe el texto, la igualdad de derechos bajo la ley. Lo que normalmente llamamos el Estado de Derecho. ¿Cómo encaja esta pieza final en todo el esquema? Se presenta como el cimiento indispensable, la base sobre la cual se apoyan y se protegen las otras tres reglas: mentes libres, mercados libres y virtud pública. Y es clave entender bien a qué se refiere. El texto aclara muy bien que no habla de igualdad de resultados económicos, ni de condiciones de vida iguales para todos. ¿Sino de igualdad ante la ley? Exacto. Significa que las mismas reglas se aplican a todos por igual, gobernantes y gobernados, ricos y pobres, sin privilegios ni excepciones arbitrarias. ¿Y por qué es tan fundamental esta igualdad formal ante la ley? Principalmente porque es la garantía última para proteger los derechos individuales básicos, en particular el derecho de propiedad, que se ve como esencial para que funcionen los mercados libres y, por lo tanto, para que se cree riqueza y prosperidad. Claro. Cita, por ejemplo, el trabajo del economista Hernando de Soto. Él investigó mucho cómo la falta de títulos de propiedad claros, seguros, respaldados por un sistema legal confiable, frena muchísimo el desarrollo económico en muchos lugares, como en Latinoamérica. Impide que la gente use sus activos, su casa, su tierra, su negocito, como capital para invertir o pedir un crédito. El Estado de Derecho, en esta visión, es la base de la confianza, de la previsibilidad, de la decencia en cómo interactuamos social y económicamente. Pero claro, tener leyes escritas no alcanza, no garantiza que se apliquen justamente, o que el propio gobierno no abuse de su poder. ¿Cómo encara el texto ese desafío, ese problema inherente al poder? A través del principio de los controles y equilibrios, los famosos checks and balances. Hace referencia directa al Federalist Note 51, uno de los ensayos que se escribieron para defender la Constitución de Estados Unidos, atribuido a James Madison. ¿El famoso argumento de Los Ángeles? Ese mismo. Recuerda la frase célebre: si los hombres fueran ángeles, no se necesitaría gobierno. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no se necesitarían controles externos ni internos sobre el gobierno. Como no somos ángeles, necesitamos un gobierno que controla a los ciudadanos, pero también, y esto es crucial, necesitamos mecanismos para que el gobierno se controle a sí mismo, que la ambición de unos sirva para frenar la ambición de otros dentro del propio Estado. Y eso se conecta directo con la estructura constitucional de separación de poderes, ¿no? Correcto. La Constitución estadounidense se presenta como un ejemplo claro de un sistema diseñado justamente para limitar el poder del gobierno central, para dividirlo entre distintas ramas: legislativa, ejecutiva, judicial, y distintos niveles: federal, estatal, local, y así proteger los derechos individuales frente a posibles abusos, ya sea de un gobernante autoritario o incluso de mayorías que cambian, gobierno de la turba, dice. Traza una línea histórica que conecta estos diseños modernos con antecedentes como la Carta Magna inglesa de 1215, vista como un primer paso importante para limitar el poder absoluto del rey y establecer ciertos derechos. Entonces, para ir cerrando la idea, estas 4 reglas que exploramos, mentes libres, mercados libres, virtud pública y Estado de Derecho, se presentan en el texto como un sistema, todo interconectado. Son los pilares de lo que el autor llama el orgullo, the pride, ese ecosistema que los leones, los creadores, deben construir y defender. Exactamente esa es la idea central. El argumento es que estas 4 reglas se necesitan unas a otras, se refuerzan mutuamente. No se puede tener una sociedad que sea realmente libre y próspera a largo plazo si alguna de ellas falla de forma grave. Y bueno, el texto termina con una nota de cierta inquietud sobre cómo están estos principios hoy en día. El autor siente que estos pilares están siendo cuestionados o debilitados en el debate y en la práctica actual. Creo que menciona una experiencia personal para ilustrar qué tipo de valores ve amenazados, ¿no? Sí, cuenta brevemente una visita a McAllen, en Texas, y lo que observó en la gente común de allí.
Describe sus aspiraciones como muy alineadas con estas reglas: el deseo de tener la chance de trabajar duro y salir adelante, la libertad de decir lo que piensan y practicar su fe sin miedo, poder asociarse libremente con quienes quieran, poder proteger a sus familias. ¿Y el futuro? Y muy importante, sí, el anhelo de construir un patrimonio, aunque sea modesto, y poder dejarle sus valores y sus bienes a la siguiente generación. Y la conclusión que saca es que la defensa de estos valores, los valores de los leones, como los llama él, no es algo que se dé solo, sino que necesita un compromiso activo, consciente. No se pueden dar por sentado. Esa es, efectivamente, la llamada a la acción final que se siente en el texto. Una defensa fuerte de estos principios frente a las fuerzas que, desde su punto de vista, buscan debilitarlos o reemplazarlos por otros. Bien, pues hemos analizado hoy un marco de pensamiento muy específico presentado en estos fragmentos, que gira en torno a las reglas de la manada. Vimos la importancia entrelazada que se le da a la libertad intelectual, a los mercados abiertos basados en la propiedad privada, a la virtud cívica que se fomenta en la sociedad civil y a un Estado de derecho imparcial que garantice igualdad ante la ley. Todo esto dentro de esa metáfora de leones creadores versus carroñeros. El material, sin duda, presenta estas 4 reglas como un sistema coherente, casi como un paquete indivisible. Una reflexión interesante que podría surgir para quien nos escucha es justamente explorar las posibles tensiones o fricciones que podrían darse entre estas mismas reglas en la práctica real. Como por ejemplo, Por ejemplo, cómo se equilibra concretamente esa máxima libertad individual y la búsqueda de eficiencia que promueven los mercados libres con la necesidad de cohesión social, de solidaridad, de virtud pública, que también se dicen esenciales. O cómo se maneja la tensión entre la igualdad formal ante la ley y los resultados materiales a veces muy desiguales que los mercados libres suelen generar. Yendo un poquito más allá, ¿cómo podrían distintas sociedades, o incluso distintos grupos dentro de una misma sociedad, priorizar, interpretar o aplicar estos principios de maneras diferentes al enfrentar los desafíos tan complejos que tenemos hoy? Son preguntas que quedan abiertas, ¿no? Y que invitan a pensar más allá de la presentación de este marco en sí.